La Elizabeth, re bien. Así que estamos. Bueno, ahora sí, gracias Agus. Bueno, bienvenidos, bienvenidas a todos. Iván y Mercedes ya están con nosotros hace bastante. Espero que no los tengamos tan cansados. Bueno, yo soy Julián Ashkar, soy abogado independiente, ¿sí? Apasionado del derecho penal, pero me dedico al derecho civil. Doy clase de derecho penal, pero me dedico también al derecho civil y al laboral. Así que bueno, hablo mucho desde la práctica, ¿sí? La idea, como le dije a los chicos, en algún momento es traer a algún invitado, ¿sí? Que realmente se dedique a lo que es la rama de cada módulo para que haya una explicación, ¿sí? Que eso vamos a ir programándolo y le vamos a ir avisando, ¿sí? Bueno, y como los chicos saben, la idea acá es que haya buena onda, que nos divertamos en la medida de lo académico, ¿sí? Y que aprendan, ¿sí? A mí me interesa que aprendan, ¿sí? La idea es que esto no sea una clase de derecho, si bien vamos a ver alguna que otra ley y demás, yo siempre trato de explicarlo desde el lenguaje, digamos, básico, burro, ¿sí? Con ejemplos prácticos, ¿sí? Para que ustedes, a mí lo que me interesa que ustedes se lleven es que el día de mañana, si ustedes ingresan a trabajar, ¿sí? En algún estudio jurídico o en algún lugar del Poder Judicial, ustedes hablen el mismo idioma que la gente que está ahí adentro, ¿sí? Porque es muy difícil cuando uno está desde cero y le hablan de jurisprudencia o de palabras raras que usamos los abogados, que a los abogados les encanta hacernos los cancheros hablando con palabras difíciles. Bueno, la idea es que todas esas palabras ustedes las vayan incorporando, ¿sí? Y que en cada uno de los módulos que vamos a ver tengan una noción general, ¿sí? Yo no pretendo que ustedes se vayan de acá siendo abogados, ¿sí? Le digo que el día de mañana ustedes tengan una noción general y puedan entender de lo que se les habla, ¿sí? ¿Qué es un escrito? ¿Qué es una sentencia? ¿Sí? Son todas cosas que vimos en el módulo anterior, que como bien dijo Agustina, están cargados en el Classroom, que los invito a que en la medida que puedan vayan poniéndose al día, ¿sí? Así vamos avanzando con el curso, ¿sí? El módulo que toca, ¿sí? Este mes es Derecho Laboral, ¿sí? Hoy vamos a tener una clase donde vamos a hacer una introducción breve, ¿sí? A lo que es el derecho laboral y cómo se diferencia con el derecho penal, ¿sí? Que es el módulo anterior. Y vamos a hablar un poco de lo que son los principios del derecho laboral, ¿sí? Y de los distintos estatutos que hay y demás, ¿sí? Y bueno, y vamos a tratar de ir mechándolo con ejemplos prácticos de lo que pueda llegar a ser alguno de ustedes si en algún momento es secretario de un estudio jurídico privado o de algún tribunal de trabajo, ¿sí? Así que bueno, como dijo Agustina, todas las dudas son bienvenidas. La pregunta tonta es la que no se hace, yo siempre digo lo mismo, es súper cliché eso, pero es así. Confianza, chicos, la idea es que aprendan, o sea, esto es para ustedes, no es para mí, así que libertad, si ustedes quieren contar un caso que a ustedes les pasó y que lo charlemos, no hay problema, ¿sí? Acá hay libertad para hablar de lo que quieran, ¿sí? Así que darles esa libertad a ustedes, o si tienen una duda, no les quedó claro, volvemos. O lo mismo, bueno, a mí y a Agustina, ¿sí? Agus también es abogada, eso no lo dijo, ¿sí? Agus se hace lo humilde, pero es abogada, ella también ejerce, así que también es una profesional. Muy buena profesional. Así que bueno, sin más preámbulos, ¿sí? Vamos a iniciar con el Power de hoy, ¿sí? Yo en el grupo que ustedes están de WhatsApp, si están todos, yo ya había mandado todos los PowerPoints de las clases anteriores, pero bueno, lo voy a reenviar para que los alumnos nuevos los tengan, ¿sí? Porque ese va a ser el sustento que ustedes tienen para repasar el día de rendir, ¿sí? Que bueno, no sé si ustedes ya saben cómo es la modalidad para rendir, que es en una plataforma IFAD, ¿sí? Si ustedes no saben, los invito en el Classroom, está la clase cero y la clase uno donde se explica eso, así que cuando la vean van a entender cómo funciona, ¿sí? Bueno, vamos a empezar a compartir la pantalla. Mm, mm. Bien. Ahí se ve, chicos. Sí, Sí, sí. Perfecto. Bien. ¿Qué pasó? Bueno. Bueno, como les dije hace 10 segundos, la clase de hoy es de básicamente lo que es el derecho laboral, derecho del trabajo, ¿sí? Vamos a hacer una breve comparación con lo que es el derecho penal al final de esto, ¿sí? Y vamos a hacer un pantallazo general, porque esta es la clase introductoria, ¿sí? Y en las próximas clases nos vamos a ir metiendo específicamente en lo que son las audiencias laborales,
en lo que hace un abogado especialmente el derecho laboral y demás, ¿sí? Hoy es clase introductoria, ¿sí? Para que vayan teniendo noción y que pregunten, qué es lo que me interesa. Para más o menos a partir viendo la gente nueva en qué están parados, ¿sí? Si no realmente están en cero o tienen algún tipo de conocimiento breve porque han trabajado en algún estudio y demás, ¿sí? Bien. Básicamente el derecho de trabajo, sí, lo que a mí me interesa que ustedes sepan es que siempre lo que se va a priorizar va a ser el interés del trabajador, ¿sí? ¿Por qué? Porque en el derecho se entiende que el trabajador es la parte vulnerable de esta relación, ¿sí? Y se entiende vulnerable en todos sentidos, ¿sí? Desde el ámbito marginal, quizás en algún tipo de relaciones laborales, como a veces se da en el que es el ámbito de la construcción o lo que es el ámbito de las empleadas de casas particulares, ¿sí? Como también se entiende que el trabajador siempre está en una situación vulnerable económicamente, ¿sí? Porque siempre hay una presión económica, ¿sí? El trabajador, justamente, va a la redundancia, trabaja para obtener una remuneración y poder comer, ¿sí? Entonces, muchas veces lo que ocurre en las relaciones contractuales es que hay una presión de discriminación económica, ¿sí? Entonces, lo que viene a hacer el derecho laboral es tratar de frenar con esta discriminación, ¿sí? Tratar de equiparar, ¿sí? El empleador es alguien que está bien económicamente y el empleado está mal. Bueno, el derecho lo que va a venir a hacer es tratar de que se equiparen, ¿sí? Estas dos cuestiones, ¿sí? Dentro de esto vamos a ver los principios, ¿sí? Que tienen que tener claros ustedes, que es lo que básicamente les vamos a preguntar a la hora de rendir, ¿sí? ¿Qué es lo que interesa que ustedes sepan cuando viene una persona al estudio o al juzgado? ¿Sí? Em, la, lo más importante de esto, como les digo, es que entiendan que la parte débil, ¿sí? Siempre es el trabajador. Y esto me importa que nos quede claro desde el principio, ¿sí? Porque de este principio general se nos van a ir desprendiendo todos los principios que yo les voy a ir contando, ¿sí? Entonces, básicamente, saber, el derecho en este caso que busca equiparar la relación, porque siempre hay una distinción, ¿sí? Entre los mismos, ¿sí? Y hay rubros, sí, hay. Pucha, ¿verdad que se me tapa el power? Ahí está. Hay fuentes, ¿sí? Del derecho que van a ser los principios rectores, ¿sí? Formales, ¿sí? En donde vamos a tener que ir a buscar de dónde salen estos principios y qué es lo que nos rige, ¿sí? Qué es lo que a mí me importa que sepan, porque el día que ustedes estén en un juzgado o en un estudio, la base de todo lo que se discuta sale de la Constitución Nacional, el artículo 14 bis, ¿sí? Que habla de, bueno, un trabajo digno, una estabilidad y una protección contra el despido arbitrario o lo que se dice despido discriminatorio, ¿sí? Que eso está en el contrato en la ley de contrato de trabajo, ¿sí? Que es la ley 20.744. Entonces, hasta acá tenemos que, por un lado, vamos a tener la Constitución, ¿sí? Como fuente principal, ¿sí? Que la Constitución Nacional es nuestra Carta Magna, ¿sí? Lo que dice la Constitución es palabra santa, ¿sí? Pero además la Constitución Nacional, ¿sí? Se va a ayudar, ¿sí? De la ley nacional que es la LCT, la 2744, que está, digamos, el pilar, la estructura general de qué es un contrato de trabajo, ¿sí? Cómo son las vacaciones y demás. Y ahora vamos a ir explicando eso. Entonces, como leyes fuertes vamos a tener la Constitución y la ley 2744. Ahora, también, ¿sí? Dentro de cada rubro, de cada contrato de trabajo, llámese, por ejemplo, un chofer de una línea de colectivo, ¿sí? Siempre van a estar los sindicatos, ¿sí? Que esos sindicatos lo que van a crear, ¿sí? Van a ser convenios colectivos, ¿sí? De trabajo. Que dentro de estos, perdón, para que acepto una chica, bien. Dentro de estos convenios, ¿sí? Se van a establecer condiciones laborales específicas, ¿sí? Para el rubro que se esté discutiendo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, no sé, hay rubros de trabajo que a partir de un convenio colectivo obtuvieron lo que es el presentismo. Entonces, cuando una persona durante un determinado plazo, que lo va a decir el convenio, no falta al trabajo, ¿sí? Tiene buena conducta y demás, se le va a dar un 3%, un 5%, un 10%, lo que diga el convenio, ¿sí?
por presentismo, ¿sí? Esas son una de las cosas que se obtiene a partir de los convenios colectivos, ¿sí? Por eso que es importante que haya sindicatos, ¿sí? Si bien hay mucha, es muy polémico lo que estoy diciendo, pero bueno, los sindicatos básicamente van a pelear, ¿sí? Por los derechos de los trabajadores de cada área en específica, ¿sí? Vamos a tener convenios colectivos de empleadas de casas particulares, de la construcción, convenios colectivos de choferes de empresas de colectivos, de trenes, ¿sí? Va a haber un montón. Y después, ya yendo a lo más amplio, ¿sí? Están los principios generales, que es usos y costumbres laborales, ¿sí? Que, por ejemplo, un uso y costumbre muy común, que fue durante muchísimos años, fue tener a las empleadas de casas particulares en negro, ¿sí? Más del 80% de las personas que trabajan en casas particulares que estaban por hora, ¿sí? Estaban en negro. Bueno, hace unos años hay una ley específica, ¿sí? Por ejemplo, para las empleadas de casas particulares, donde se habilitó, ¿sí? El sistema de blanquear a la gente que trabaja por hora en ese rubro, ¿sí? Entonces, como por usos y costumbres no se tenían negro, bueno, la ley lo que intentó hacer es, como hablamos hace un rato, es estabilizar esto, ¿sí? El trabajador es alguien que, bueno, perdón, el empleador es alguien que, bueno, tiene un buen pasar económico, entonces puede contratar a una persona para que limpie su casa, lo ayude con las tareas domésticas. Esa persona, al tener miedo, ¿sí? De que se quede sin trabajo porque come, ¿sí? No pide estar en blanco, entonces, bueno, vino esta ley a tratar de equiparar. No lo logró al 100%, pero hubo un avance, ¿sí? Bastante bueno a partir de esta ley. Como les dije hace un ratito, la idea no es que salgan especializados en derecho, pero bueno, se habla bastante de lo que son las leyes, ¿sí? Siempre me echando con ejemplos prácticos. A ver, esto. Bueno, ahora vamos a hablar, ¿sí? De lo que son los principios, que es lo que a mí me interesa que hoy sepan, ¿sí? Aparte de esta clase, que va a ser lo que va a regir, ¿sí? A todas las relaciones contractuales, ¿sí? Laborales, claramente. Entonces, vamos a tener. En primera medida, ¿sí? Lo que es el principio de protección, ¿sí? Que como bien dice ahí, ante cualquier conflicto, ¿sí? O interpretación, ¿sí? De que no se sepa qué es verdaderamente lo que pasó, siempre se resuelve en favor del trabajador, ¿sí? Y acá hay algo que es un poquito técnico del derecho, ¿sí? Pero en el derecho laboral, ¿sí? Quien tiene que probar algo es la parte empleadora, ¿sí? Es decir, el jefe, ¿sí? Entonces, si por ejemplo, viene un empleador y dice, yo trabajé en negro durante un año, eso es palabra santa. Quien tiene que probar que estuvo en blanco va a ser el empleador, ¿sí? El empleado no tiene que probar nada, ¿sí? Su palabra es santa, porque está el principio de protección, ¿sí? Porque se entiende que es la parte vulnerable de la relación, ¿sí? Entonces, muy importante, este es uno de los principales principios, ¿sí? De protección, que trabaja en conjunto, que es muy parecido con el principio indubio pro operario o principio pro operario, no vamos a empezar a hablar en latín porque terminamos en cualquier lado, ¿sí? Que bueno, esto, lo otro era ante un conflicto y sobre términos prácticos, ¿sí? El principio pro operario va específicamente a lo que es la ley, ¿sí? Entonces, cuando una norma, ¿sí? Una cláusula de alguna ley o de algún contrato, ¿sí? Da una interpretación amplia, ¿sí? El juez siempre que va a resolver tiene que fallar, es decir, dictaminar, resolver a favor del trabajador, ¿sí? Que es lo que importa, por el mismo principio que venimos hablando de hoy de la vulnerabilidad, ¿sí? Bueno, por otro lado, algo muy importante también es el principio de la renunciabilidad, ¿sí? Si, vuelvo al ejemplo práctico de hoy, si en un convenio colectivo se establece la figura de presentismo, ¿sí? Si viene el empleador y le dice, no, bueno, firmame acá porque el presentismo no lo vamos a pagar porque yo soy tu jefe y lo firma. Por más que esté firmado y haya acuerdo de parte, el trabajador no puede renunciar bajo ningún punto a un derecho que está establecido en la ley o en el convenio colectivo, ¿sí? Como puse ahí otro ejemplo bastante burdo, es eso, ¿no? No podés pactar que tu empleado no tenga vacaciones porque a vos se te ocurrió, ¿sí? No se puede renunciar. Y el de primacía de la realidad, que va también con el anterior, es lo que realmente ocurre en los hechos prevalece sobre lo firmado o declarado, que también va sobre el principio de irrenunciabilidad, ¿sí? Y ahí está el ejemplo, que es lo que ocurre en el 90% de las relaciones laborales que tenemos hoy en Argentina, ¿sí?
hay siempre relaciones laborales disfrazadas, ¿sí? En donde, por ejemplo, una persona que trabaja en un estudio jurídico, ¿sí? De secretario, se hace que sea monotributista, ¿sí? Entonces, el empleado, ¿sí? Va a figurar para la ley como una persona que le presta un servicio al estudio, pero que no sigue las reglas ni las órdenes que le dan del estudio, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Menor sueldo, menor responsabilidad del jefe, ¿sí? Para con su empleado, ¿sí? Y muchísimos menos ítems para pagar, ¿sí? Porque al ser monotributista no va a estar afiliado al convenio colectivo de empleos de comercio, por ejemplo, ¿sí? Entonces, eso pasa en el 90% de los casos. Entonces, si alguien es monotributista y viene un estudio jurídico y dice, mira, sí, trabajo por un estudio jurídico, pero soy monotributista, bueno, chicos, ahí hay una relación contractual laboral disfrazada, ¿sí? Entonces, lo que realmente está pasando es que es empleado, está disfrazado, entonces lo que va a prevalecer es lo que pasa, ¿sí? Y si el empleado viene y cuenta que él es empleado, por más que sea monotributista, se le cree. Quien tiene que demostrar que esto es falso es el empleador, ¿sí? Y volvemos otra vez al principio de protección, ¿sí? Por eso es importante que el tema de los principios lo entiendan porque están todos relacionados con todo, ¿sí? Y acá hay un montón de más principios, ¿sí? Que son los esenciales para que ustedes vayan sabiendo, ¿sí? Yo, lo mismo que les dije ya a Iván y a Mercedes, ¿sí? Yo trato de ser lo más claro posible, sin mezclar tanto derecho, pero me interesa mucho que ustedes los principios laborales los tengan claro, porque si ustedes algún día van a trabajar en un estudio o en un juzgado, es importante que entiendan cómo funciona, ¿sí? Como les digo, yo no pretendo que yo mañana venga y les diga que el principio de justicia social y me lo digan, ¿sí? Pero bueno, saber que están los principios nunca está de más, ¿sí? Estos principios no se los voy a leer, chicos, se los voy a dejar en el Power, ¿sí? Para que ustedes los vean, porque son, todos se derivan del anterior, ¿sí? El de buena fe, por ejemplo, es un principio que es un principio general del derecho, ¿sí? Donde siempre, ¿sí? Se presume que las partes actúan con buena fe, con honestidad y con lealtad, ¿sí? Si ese principio se viola en cualquier rama del derecho, ¿sí? Es pasible de caerse todo lo que pasó, la relación laboral, ¿sí? Porque hay malas intenciones cuando hay mala fe y demás. Principio de no discriminación, ya se los expliqué. Principio de justicia social, este sí se los voy a decir, ¿sí? Porque, bueno, al igual que en el derecho laboral, ¿sí? Perdón, al igual que en el derecho penal, donde se entiende que la justicia va a tratar de encontrar una equidad social, ¿sí? Y la justicia lo que busca es ayudar y que haya equidad, ¿sí? Valga la redundancia. Bueno, este principio es muy importante porque se deriva del anterior, ¿sí? El tema de la vulnerabilidad del trabajador. Yo sé que esto es muy repetitivo, pero es lo que a mí me interesa que les quede claro esta clase. La diferencia que hay entre un empleado y un empleador y la importancia que hay, ¿sí? De que se garanticen los derechos del trabajador, ¿sí? Otro principio muy importante es el de la gratuidad procesal, ¿sí? Que el sistema laboral, ¿sí? Está pensado para que el empleado, ¿sí? No ponga un peso, ¿sí? Es decir, él puede ir con un abogado particular y el abogado particular le va a cobrar recién cuando el juicio se resuelva. Si el abogado particular no le va a cobrar bueno, la consulta, puede ser, se acostumbra a que no cobren la consulta, a que no cobren por audiencia, ¿sí? No se le cobra nada al trabajador, porque si nosotros como abogados particulares le cobramos, estamos haciendo un desastre con el principio de gratuidad, ¿sí? Porque si el trabajador es vulnerable, no tiene buenos ingresos, está en una situación complicada con su empleador, ¿sí? Es imposible que nosotros le queramos cobrar porque no vamos a hacer justicia nunca, ¿sí? Y a nosotros lo que nos importa es la igualdad, la equidad, ¿sí? Bien. Acá vamos a hablar de los principales institutos, ¿sí? Del derecho laboral, que como digo, a grosso modo, ¿sí? A grosso modo, yo puse una ley, pero no me interesa que la sepan, ¿sí? Básicamente, nos vamos a regir, ¿sí? El día que venga una persona al estudio, ¿sí? Por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo práctico. Ustedes son secretarios o secretarias de un empleado especialista en derecho laboral y llega una persona al estudio.
donde dice, hola, bueno, mirá, yo trabajo en un local de ropa hace 4 años y siempre estuve en negro. Y la persona dice, pero no tengo contrato. Bueno, ahí, por ejemplo, la primer salvedad. Sí hay contrato, ¿sí? Uno siempre piensa que un contrato es algo, un papel que uno firma y dice que están todos los acuerdos ahí puestos y firman y son todos felices y se terminó. Bueno, no. No, los contratos pueden ser orales, ¿sí? Ya que una persona esté en relación de dependencia de otra, implica un contrato laboral, por más que no haya un papel. Entonces, bueno, lo primero que ustedes dicen como secretario, no, bueno, no. Acá hay un contrato de trabajo, ¿sí? En negro, ¿sí? Pues se está pagando. O dicho de forma más jurídica, un contrato no registrado, ¿sí? Así que eso es importante que lo sepan. Siempre hay contratos, ¿sí? Siempre que se esté trabajando para otro hay un contrato. Que no esté el papel no implica absolutamente nada. ¿Por qué? Volvemos al principio de los hechos, ¿sí? Todo lo que pasa es lo que vale. No importa si un contrato te dice una cosa o si no hay contrato. Lo que está pasando es lo que vale en el derecho, ¿sí? Después, bueno, el salario, que entiendo que esto lo sabemos todos, ¿sí? Que es la contraprestación, ¿sí? Que se le va a pagar a un empleado, ¿sí? Por el tiempo que está dedicando, ¿sí? Que tiene que ser justo y suficiente, ¿sí? El salario se va a desprender de cada convenio colectivo del que hablamos, ¿sí? Siempre hay un salario mínimo en cada convenio colectivo. Los convenios colectivos se actualizan todos los meses. Si ustedes googlean el convenio colectivo que se les ocurra, son públicos, digamos, lo pueden ver y ahí van a estar todas las condiciones establecidas para cada eh, tipo de vínculo laboral, ¿sí? Lo que es el aguinaldo, sí, que esto es importante en el derecho, los abogados siempre le decimos salario anual complementario, sí, que es lo dicho el aguinaldo, que es básicamente un sueldo más anual que se paga en dos cuotas, sí, como reconocimiento adicional, sí. La jornada laboral, ¿sí? Del trabajo que en cada convenio va a estar, ¿sí? Pactada, pero la mayoría son 8 horas diarias, ¿sí? Que es importante, y lo demás son horas extras, que en cada convenio se dirá de qué modo se pagan. Por lo general se pagan el doble, las horas extras se pagan el doble y los feriados y domingos también, ¿sí? Vacaciones y licencias, que creo que todos sabemos lo que es, ¿sí? Un descanso anual obligatorio, ¿sí? Hay algo importante que me interesa que sepan, ¿sí? Que es algo que la mayoría de la gente no lo sabe. Las vacaciones, ¿sí? A los empleados siempre las va a dictaminar el empleador, ¿sí? Puede haber un acuerdo de partes, puede pasar que el empleado diga, mirá, Julián, necesito vacaciones el 20 de enero. Bueno, sí, está bien, si hay buena relación, sí. Pero hay veces que llegan clientes diciendo, no, bueno, no, mi jefe me dijo que me podía tomar vacaciones el 15 de enero y eso está mal. Bueno, en realidad si vamos a la ley de trabajo, quien decide cuándo son las vacaciones es el empleador, chicos, ¿sí? Así que eso es importante por si alguna vez vienen a un estudio y les toca atender ustedes a las personas, que como le digo a los chicos siempre, ustedes van a ser la cara, ¿sí? Del estudio o del juzgado, ¿sí? Entonces es importante que sepan todas estas nociones básicas generales, que entiendo que esto es una lluvia de información, que después si quieren volver a ver la clase las van a ir entendiendo, ¿sí? Obviamente que si a alguien le gusta el derecho y quiere leer la ley de contrato de trabajo, bienvenido sea, lo van a entender muchísimo mejor, ¿sí? Y si lo hacen y me quieren consultar por algún artículo, bienvenido sea, ¿sí? Y bueno, y después está lo que se discute siempre en la mayoría de los juicios, ¿sí? La mayoría de los juicios laborales se va a discutir la indemnización y las multas que se cobran por tener trabajo no registrado, ¿sí? Que la indemnización es básicamente el monto de dinero que a vos te tienen que pagar en el caso de que te despidan, ¿sí? Los despidos pueden ser con justa causa o sin justa causa, ¿sí? Entonces ahí va a variar mucho la indemnización. Cuando un despido es sin justa causa, ¿sí? Es decir, que no hubo un motivo por el cual yo tenga la legitimidad, digamos, no la legitimidad, porque es muy, muy técnico, pero digo, la facultad de decirte, che, chao, ¿sí? Si yo un día me desperté y te quiero echar, bueno, voy a tener que pagar, ¿sí? Una indemnización porque te estoy echando porque a mí se me ocurrió, ¿sí? Ahora, distinto está el despido con causa, ¿sí? Que la mayoría de las causas es por faltar al trabajo, ¿sí? Que es la mayor, la mayor causal de despidos con causa, ¿sí? Puede ser por la comisión de algún ilícito, es decir, porque tu empleado te robó algo de tu casa, si es que es una empleada de casa particular o del lugar de trabajo, ¿sí?
por violencia muchas veces, se dan los despidos con causa, ¿sí? En los dos casos corresponde una indemnización, ¿sí? El tema es que la indemnización sin justa causa va a ser mucho más alta, ¿sí? Porque otra vez volvemos a la parte vulnerable es el empleado. Y si yo lo dejo sin trabajo, no puede comer esa persona. Entonces necesitamos darle una indemnización justa, ¿sí? Y esa indemnización, en el 99% de los casos, va a ser por cada año trabajado, ¿sí? Un salario máximo que haya percibido. No entra el aguinaldo, ¿sí? Si esta persona cobra 1 millón de pesos por mes, para ser fácil y rápido, y estuvo 10 años, se le pagan 3 millones de pesos, ¿sí? Más la multa que esté en el convenio colectivo de trabajo establecido o en el contrato de trabajo, ¿sí? Perdón, en la ley de contrato de trabajo, ¿sí? No los quiero mezclar porque hay un montón de cosas para hablar, pero hasta ahí estamos con que entiendan lo que es una indemnización, me quedo contento. Acá está la comparativa, ¿sí? A lo que es el derecho penal del derecho de trabajo, ¿sí? Que es lo que estuvimos viendo con los chicos hasta hace poco, ¿sí? Que, bueno, es bastante sencillo, pero me interesa que sepan la diferencia, ¿sí? Que en el derecho de trabajo se regula la relación laboral y siempre se va a proteger al trabajador, ¿sí? Son relaciones particulares, ¿sí? El derecho penal va a regular las conductas delictivas, como dice ahí, pero lo que quiero que sepan, perdón, lo que quiero que sepan, ¿sí? Es que el derecho penal no se paga con plata, ¿sí? Se paga con libertad, ¿sí? Esa es la noción básica. El derecho de trabajo, lamentablemente, se arregla con plata, ¿sí? Eh, en el derecho de trabajo, ¿sí? Lo que se trata es, y la igualdad, ¿sí? Entre el trabajador y el empleador, ¿sí? Tanto en fines sociales y económicos, ¿sí? En cambio, en el derecho penal lo que se busca es que haya un orden social, ¿sí? Es decir, mantener a la sociedad dentro de las conductas que son buenas, ¿sí? Las partes, es fácil, ¿sí? La diferencia principal es que el derecho penal, al ser derecho público, ¿sí? El Estado se va a poner en lugar de la víctima para defenderla, ¿sí? En el rol de fiscal, ¿sí? Y del otro lado vamos a tener al imputado, que es la persona que cometió un delito. Bueno, en el derecho laboral siempre va a haber un empleador y un trabajador, ¿sí? Empleador, llámese Juan Pérez o llámese, no sé, ZSRL, ¿sí? Puede ser una empresa, puede ser una persona física, un empleador. Las normas básicas son las que ya dijimos, ¿sí? La ley de contrato de trabajo, convenios colectivos, ¿sí? Usos y costumbres, el artículo 14 bis de la Constitución Nacional y el derecho penal, código procesal. Esto de naturaleza jurídica ni me interesa que lo sepan, ¿sí? Y bueno, como dije hace un ratito, la diferencia está que en las sanciones del derecho de trabajo son dinerarias, ¿sí? Y el derecho penal son penas privativas de la libertad o inhabilitaciones. Por ejemplo, ¿sí? Vamos a hacer una distinción. Si alguien roba algo en un local de ropa, ¿sí? Si un empleado roba algo, ¿sí? Ese empleado va a tener una multa, quizás lo despidan. Y además, ¿sí? Se va a habilitar la vía del derecho penal porque cometió un ilícito, ¿sí? Entonces vamos a tener los dos ejemplos claros. Por un lado, es muy probable que esa persona se quede sin trabajo, ¿sí? Porque le robó algo a su jefe. Y por otro lado, es muy probable que su jefe haga una denuncia penal, ¿sí? Para perseguir el delito de robo o de hurto, ¿sí? Va a haber una distinción ahí. Entonces ahí tenemos las dos diferencias. Por un lado, la persona va a tener que pagar lo que robó o devolverlo, y por otro lado, va a ir preso. No va a ir preso, aclaración, por robarse algo de una tienda, sí, es muy difícil, pero bueno, la idea es que vaya preso. Y bueno, y el rol de ustedes, ¿sí? Va a ser muy parecido a lo que es el derecho penal, ¿sí? Que ya lo expliqué, que lo invito a que vean las clases, que va a ser controlar la documentación que presente el empleado, ¿sí? En el caso que estén trabajando en un juzgado laboral, ¿sí? Ustedes van a hacer lo que van a recibir toda la documentación, ¿sí? Documentación puede ser de contrato, ¿sí? Puede ser un pendrive con una cámara de seguridad, pueden ser un millón de cosas que ya hablamos con los chicos, ¿sí? También van a ser los encargados de ver las notificaciones, ¿sí? Hablar con el secretario del juez, contándole cuando viene alguien a preguntar
cómo está su causa, por ejemplo. Bueno, ustedes van a ser siempre la cara y van a ser quien sea el nexo, ¿sí? Entre la persona empleada o empleadora y el secretario del juez, ¿sí? Y lo mismo, ¿sí? Van a hacer en el caso que esté trabajando por un estudio, que por lo general está muy repartido en lo que es los estudios, son un 50% de casos que entran de la parte empleadora, sí, el jefe, y un 50% que te entran de la parte de los trabajadores, ¿sí? Pero básicamente vas a recibir siempre la misma documentación, ¿sí? En los dos casos lo que nos pasa en el estudio es cámara de seguridad, cuando alguien se roba algo, el contrato, si es que hay, el alta y la baja de AFIP, ¿sí? Que eso es importante, siempre que se contrata a una persona, se le da alta en AFIP para que la persona empleada, ¿sí? Tenga ART, tenga seguro de accidentes personales y un montón de beneficios que nos da estar en blanco, ¿sí? Como así también el aporte, ¿sí? Para cobrar la jubilación el día de mañana, ¿sí? Entonces, ustedes en un estudio jurídico que se dedica al derecho laboral van a estar recibiendo todas estas cosas. Esto queda un poco atrasado porque recibir esto es entre muchas comillas porque es agarrar un WhatsApp y te mandan todo por WhatsApp hoy, ¿sí? Antes era, bueno, sí, te llevo el pendrive, te llevo. Lo que sí se acostumbra, o por lo menos yo acostumbro y me gusta, es las altas de AFIP, por ejemplo, ¿sí? Y todo lo que sea documentación que está firmada, que quede en poder del estudio, ¿sí? Porque esa documentación es muy importante. El día de mañana, si hay que probar algo, es importante tener los originales, ¿sí? Y se entiende que el abogado, ¿sí? Es un profesional y que lo va a guardar bien, entonces se acostumbra a los papeles importantes que los reciban ustedes, chicos, y los guardan. No quiero ser repetitivo, pero bueno, los invito a que vean la clase donde se habla de cómo hacer un seguimiento, ¿sí? De los casos que va teniendo un estudio, porque es muy importante porque funciona en todos los ramas igual, ¿sí? Uno tiene que saber en qué fecha ingresó tu cliente, ¿sí? En qué fecha arrancó a trabajar si es empleado, en qué fecha lo despidieron, si hubo causa, si no hubo causa, cuánto tiempo estuvo en blanco y cuánto tiempo estuvo en negro, que es lo que siempre pasa, ¿sí? Por lo general la gente contrata años, tiene 6 meses en negro y después lo pone en blanco y está 2 años en blanco. Bueno, hay 6 meses en negro, ahí hay una multa, ¿sí? Entonces es muy importante cuando llega una persona que todas estas cosas las anoten, ¿sí? Entonces, cuando la persona que llegó al estudio tiene que ver al abogado, ¿sí? El abogado ya tiene una lista que le hicieron ustedes de cuándo ingresó a trabajar, con quién ingresó a trabajar, si le pagaron vacaciones, si no le pagaron vacaciones, ¿sí? Entonces es importante que todos los institutos que nosotros vimos anteriormente, cuando llega una persona al estudio, ustedes se las pregunten, ¿sí? Porque ustedes son los encargados de armar toda esa serie de requisitos para que el abogado cuando se sienta con el cliente ya tenga un pantallazo, ¿sí? Porque recordemos, ustedes van a ser la cara del estudio o la cara del juzgado. Y como le dije a los chicos, no hay segundas oportunidades para primeras impresiones. Así que mientras ustedes mejor atiendan a su cliente y más completa sea la atención, más veces lo van a elegir, ¿sí? Y por otro lado, en el derecho penal, lo que van a hacer es asistir en audiencias, ¿sí? Como hablamos con los chicos, que asistir en audiencias no es estar en la audiencia, a veces pasa que están en las audiencias, pero es, bueno, ver que la sala esté bien, ver que la sala esté en condiciones, chequear la agenda general que tienen todos los juzgados, ¿sí? Para que no se pisen los tipos de audiencias, ¿sí? Y demás. Y estar siempre atentos a los plazos, ¿sí? Esto está puesto en derecho penal, pero también va para el derecho de trabajo, ¿sí? Siempre hay plazos, ¿sí? Como le digo siempre a los chicos, los abogados vivimos corriendo con los plazos. Entonces, el día que se armen una agenda, ¿sí? Van a tener que ir anotando las fechas de notificaciones, ¿sí? ¿Qué es una notificación? Lo van a ver en la clase de derecho penal, ¿sí? Que está cargada, que les invito a que la vean. Yo voy a ir volviendo un poco a los módulos anteriores para explicar cosas, ¿sí? Pero la idea es que ustedes cuando puedan vayan viendo las clases, porque voy a volver bastante, ¿sí? Porque mi idea es ir haciendo una comparación para que se vaya entendiendo las distinciones que hay entre las distintas ramas del derecho, ¿sí? Entonces, esto es exactamente, me había olvidado que tenía esta diapositiva. Esto es exactamente lo que les expliqué recién, que es lo que van a hacer ustedes, ¿sí? En el caso de que trabajen en un estudio jurídico privado o en el caso de que trabajen, ¿sí? En un juzgado, ¿sí? Organización de expedientes, que es lo mismo que ya hablamos, ¿sí? Que básicamente organizar toda la prueba, ¿sí? El expediente judicial
va a ser el diario del proceso, ¿sí? Donde va a estar absolutamente cada movimiento que haya dentro de un proceso judicial, ¿sí? Entonces ustedes van a ser los encargados de que esa documentación esté ordenadita, ¿sí? Y que esté foliada y fojada, ¿sí? Ustedes van a hacer el control de plazos, ¿sí? Que es esto que les digo, de en una agenda anotar cuándo es la audiencia, cuándo lo contrataron, cuándo lo despidieron, cuándo le dieron de alta, ¿sí? Se arman cuadritos y se anota todo, porque en el caso de que estén en un estudio jurídico privado, por ejemplo, se acostumbra el día anterior que haya una audiencia, a tu cliente le avisas, le mandas un mensaje, hola, buenos días, Oscar, te recuerdo que mañana a 16:30 tenemos una audiencia, ¿sí? Porque es responsabilidad del abogado que su cliente asista. Es una vergüenza si uno llega a una audiencia y no se presenta a tu cliente, ¿sí? Habla mal de uno, porque este es tu interés principal, ¿sí? Si vos estás garantizando el derecho de tu cliente y tu cliente no se presenta, es imposible que vos lo defiendas, ¿sí? Redacción de actas y oficios, ¿sí? Que eso también lo hablamos en clases anteriores, ¿sí? Con precisión y claridad, ¿sí? Trato con las partes, que esto es lo mismo que en derecho penal, siempre ser empático, escuchar activamente, preguntar y tratar de ir recaudando toda la información posible, ¿sí? Para el día que tenga la reunión con tu abogado, con tu jefe, perdón, que es el mismo día, siempre, si vos lo recibís, le tomás todo y después lo atiende el abogado tenga todo el listado completo. Y que esto lo vamos a ver en la próxima clase, ¿sí? La coordinación con el Ministerio de Trabajo, ¿sí? Que esto siempre hablando cuando estén del lado de un estudio particular, ¿sí? Después vamos a hablar específicamente de lo que pasa en un juzgado. Pero bueno, ustedes todo el tiempo van a estar en contacto con la página, ¿sí? Del Ministerio de Trabajo, donde llegan las notificaciones y donde llegan las audiencias, ¿sí? Esto es lo que a mí me interesa. Yo tengo una premisa muy fuerte, ¿sí? Una convicción en lo que es ser abogado, y es lo que le dije a los chicos en la clase pasada. Uno no se tiene que olvidar que estamos trabajando con personas humanas, ¿sí? Y que uno siempre tiene que tener esa perspectiva, ¿sí? A la hora de atender a alguien, a la hora de escuchar de que es un ser humano, chicos, y no importa lo que diga la ley, importa, pero lo que la otra persona siempre quiere que tenga un conflicto judicial en cualquier ámbito es ser escuchado. Entonces, con ser humanos, con que ustedes sean buenos seres humanos y empáticos, alcanza y sobra. Todo el resto se aprende, ¿sí? Lo ideal es que lo aprendamos acá, pero lo que no aprendan acá, si ustedes son buenos seres humanos, lo van a aprender en el trabajo, ¿sí? Y siempre van a contar con mi número para lo que necesiten, ¿sí? Me parece que hasta acá es la presentación de hoy. Yo lo que quiero ahora que me digan... Para, esto es dejar de compartir. Bien. Yo, lo que ahora quiero que me digan la gente nueva, así que tiene ganas de hablar, es si, y acá es donde hablaba hoy del tema de en qué punto están parados. Si se entendió lo que dije o si fui muy técnico y les gustaría que lo explique con palabras más tradicionales, digamos, y sin meterme tanto en la ley, ¿sí? Porque como dijo Agus, la idea es dar la introducción y todo lo que es teórico, pero siempre traerlo con lo que pasa realmente, ¿sí? Que es lo que traté de hacer en un estudio. Como le digo a los chicos, yo siempre hablo desde el lado de lo que pasa en un estudio, porque yo soy abogado particular, entonces lo que yo realmente vivo es lo que pasa en el estudio, ¿sí? Les cuento lo que pasa en un juzgado, de las veces que voy a un juzgado a consultar por algún expediente, o de mis amigos que saben, ¿sí? Cómo funciona un juzgado, pero bueno, siempre el ejemplo más fuerte lo voy a tener del lado particular. Entonces, si alguno quiere hacer alguna observación, bienvenida sea, porque como digo, esto es para ustedes, y a mí me interesa que ustedes entiendan, la verdad que es lo que a mí me importa, ¿sí? No sé, Agus, si vos querías decir algo. Ah, o prendiste la cámara de... Pensé que era el final de la clase para que me vean nomás. Ah, te veo, te veo, te veo. Bueno, no sé si les quedó alguna duda y me interesa saber si fui claro, porque acá fui un poco más técnico que clases anteriores, pero como les digo, porque yo hago derecho laboral y me gusta, entonces fui un poco más técnico quizás que clases anteriores, pero bueno, porque me es muy difícil explicar sin meter la ley, y sin meter lo que pasa y sin contarles cómo me gustaría que trabajen si trabajan conmigo, ¿sí? Que como digo, ser humano, con eso a mí me alcanza y me sobra, después todo el resto se aprende.
Pero cuéntame un chiste, algo por lo menos, están todos así. Digamos, ¿no? Che, no, bueno, si no hay duda y no hay nada y nadie quiere contar un chiste ni preguntar nada, damos por finalizada la clase de hoy. Eh, a los alumnos nuevos les vuelvo a repetir, entren al Classroom, véanse las clases, ¿sí? Me interesa igual que vean principalmente la clase de expediente judicial y la de notificaciones, ¿sí? Que son las dos cosas que se van a mezclar mucho con el derecho laboral que me interesa que tengan claras de acá en adelante, ¿sí? Las otras véanlas también, sí, pero denle prioridad a esas dos clases porque vamos a hablar mucho de escritos, ¿sí? Y de cómo funciona un proceso y demás. Y eso yo lo doy por entendido porque están en otras clases, ¿sí? Porque los procesos son todos muy similares, ¿sí? Cambian un montón de pequeñas cuestiones de procedimentales muy burdas que no voy a explicar acá porque son muy técnicas, pero en rasgos generales son muy parecidos los procesos, ¿sí? La clase que viene nos va a tocar lo que es el SECLO, ¿sí? Que es la conciliación obligatoria que hay en el sistema laboral antes de ir a un juicio, ¿sí? Yo acabo de tener una antes, así que la clase que viene les contaré cómo fue. Así que, bueno, a los nuevos, ¿sí? Al igual que hice con Mercedes, Iván y Fernanda, les pido que por privado, si quieren, me hagan una devolución, ¿sí? De la clase, de qué les gustó, qué no les gustó. Si no quieren, también está bien, pero lo que a mí más me importa es que me marquen los errores, ¿sí? ¿A qué voy con los errores? Che, Julián, mirá, fuiste muy técnico con esto, o me hubiese gustado que expliques mejor esto, o Julián, habla más despacio, Julián, sos un... lo que quieran, me pueden decir lo que quieran, no hay problema, ¿sí? Acá somos todos pares, ¿sí? Y aprendemos entre todos. Así que bueno, chicos, no les robo más tiempo, como le digo siempre. Iván, vaya a estudiar y a rendir, seguro le va a ir bien. Mercedes, éxitos. Fernanda, Ángela, Belén, Micaela, Gracias. gracias por el tiempo, gracias por el espacio. Que tengan linda noche, gente. Mm, Igualmente. Chao, gracias. Chao. Igualmente. Chao, chao, hasta luego. Chao.